¿verdad? Va a iniciar la grabación y empezamos ya con el curso de hoy. Bien, entonces estamos en el curso Redacción de Documentos Administrativos, estamos en la clase 5, le saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, estoy pues gustosa de acompañarlos y de que me acompañen en el seguimiento de este curso, ¿verdad? Hoy estamos en la quinta sesión, la última como sesión en vivo, ya deseándoles éxitos anticipadamente por lo que se ha aprendido acá y en la ruta formativa en la que pueden estar involucrados también. Y no olviden pues que no desperdicien pues la oportunidad de poder certificarse, chicos, a la hora de las obras, en la plena convocatoria, pueden necesitar un certificado así, o si ya están enrumbados en esto, pues es muy necesario sustentar el conocimiento y lo que desean, seguir involucrándose con la empresa en la que van a estar, ¿no? Entonces, redacción de documentos administrativos está siempre vinculado a todas las áreas, ¿no? Sí, puede haber un área que sea netamente secretarial, sí, pero una secretaría general de alguna institución, sí, que algunas también la tienen, ¿no? Pero en todas las áreas siempre se redacta documentos, así que es muy útil este curso, ¿sí? Hoy vamos a hablar de documentos de actos de la administración pública. Muy cierto que todos los documentos que hemos tocado se tocan institución privada como pública, pero netamente, el documento del cual vamos a especificar un poco más, vamos a hablar un poco más hoy, es solo de la gestión pública. Es decir, no es que solo circula en la gestión pública, no, es que el emisor es de todas maneras una institución pública. Es decir, la resolución es un documento pues que ahora vamos a explicar el detalle de qué se trata y la estructura y todo, pero lo que quiero decirles es que es un documento que puede servirle y usarlo todas las instituciones, públicas o privadas, ¿no? Porque son parte normativa, a veces para todas las instancias. Pero quien la redacta, quien la elabora, quien la publica, es de todas maneras una institución pública, ¿no? Y es elaborado, pues, por una alta jerarquía, ¿no? O no necesariamente la más alta jerarquía de la institución, pero sí algunas instancias que tomen como jefatura y que estén facultados para tomar decisiones a través de un documento como es la resolución. Así que vamos a empezar ya a ver de qué se trata. Vamos a hablar un poquito de los actos administrativos, de los documentos importantes para esto, de la resolución administrativa en este caso, en sus diferentes instancias, de la finalidad que tiene, las características particulares que tiene este documento, el lenguaje y el estilo que se utiliza en el cual siempre manteniendo por ahí la formalidad, el respeto y todo lo demás, pero sí diríamos, un poco más frío este documento, ¿no? Pero es muy, muy importante porque resuelve, determina, aprueba ciertos procesos o cierto trámite muy especial, ¿no? Vamos a hablar también de algunos tipos de estos y su estructura de todas maneras, y también vamos a abrir de repente compartir con mi pantalla completa algunos documentos específicos que ya existen en la administración pública, ¿sí? Entonces, veamos ya, pues, de qué se trata. A ver, chicos, coméntenme por ahí, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con una resolución? Quizá hayan realizado alguna solicitud de permiso o de repente la aprobación de algún proceso en particular o de repente la exoneración de un pago, como alguna vez les comenté, y todo esto se aprueba con resolución. Y al final la respuesta de su trámite, del proceso que hayan empezado quizá en una institución pública, se termina en la emisión de un documento como este, que es una resolución. Así que quizá algunos de ustedes o ha redactado o ha participado en esto, o ha circulado el documento o ha recibido una resolución. A ver, coméntenme con micrófonos abiertos, si no, con un sí o un no me bastaría, aunque quisiera un poquito más de comentarios de ustedes, pero con un sí o un no podría entender si ha pasado por sus manos o si le han dado trámite a una resolución, de hecho involucrado con una gestión administrativa pública, ¿verdad? Así que coméntenme, ¿sí o no han tenido algún tipo de experiencia, que sea chiquita o grande, con una resolución de cualquier tipo? Sí, nos dice Miriam. Vamos a asegurarnos que los micrófonos estén activados, ¿sí? Vamos a activarlo, ya, listo, está activado ahí, así que cualquiera de ustedes puede participar. Alzando su mano sería mejor para mantener mejor orden. Miren, nos dice que sí. Thais nos dice, no, profe, hasta ahora no. Ya, listo. En un momento vas a tener la experiencia con una resolución, estoy segura. Antes, por ejemplo, cuando estudiábamos en alguna institución pública,
tecnológica o universitaria, pues salía los títulos respaldados con una resolución. Hoy ya no, hoy existen para las universidades UNEDU, quien registra, ya no necesita una resolución, porque sale con un código respaldado después de un proceso claro, y las instituciones tecnológicas ya no salen tampoco con resolución, sino ahora directamente el Ministerio de Educación con un código también de validación, ¿verdad? Pero previamente a este proceso que involucra muchas áreas en una institución educativa superior, siempre hay de por medio dentro del trámite también una resolución. Cuando estamos aprobando un proyecto, por ejemplo, tiene que haber una resolución que lo apruebe. Cuando se revisa la documentación del que se va a titular y está ya aceptado, lo queremos aceptar, entonces pedimos a la más alta dirección a que apruebe, en este caso, el permiso para que ingrese a este proceso, ¿verdad? Entonces es la llamada resolución de expedito que le llamamos nosotros. ¿Sí? Nos dice Ferihat que tampoco, hasta ahorita no, ¿no? Bueno, es que es un documento que no es que circule muy frecuente. En la parte judicial sí hay bastante de esto, ¿no? En las instituciones, para las labores internas que tiene una institución, en este caso educativa, sí, porque se debe a la fiscalización, ¿no? Entonces, cuando realiza cualquier procedimiento que son parte de su función, claro, titulación o aprobación de matrículas especiales, ¿no? O una reserva, o la aprobación de ciertos reglamentos internos, ¿no? Y tenemos que cumplir con el PI, con el PAT, que es el Plan Anual de Trabajo, el RI que llamamos nosotros, que es el reglamento interno, y algunos reglamentos particulares como son de admisión, de titulación o de experiencias formativas, ¿no? Cada uno de esos planes de trabajo y reglamentos siempre tiene que estar aprobados por la resolución, ¿no? Que en este caso estaría resolución directoral. En una Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? También necesita aprobar ciertas compras. Bueno, lo hace a través de la OCDE, de hecho es un organismo aparte, pero también se implementa con una resolución, ¿no? Cuando hay campañas calendarizadas o la aprobación de vacunar, también se hace con los permisos y mediante resoluciones. Entonces, es muy importante cada proceso aprobado que tenga el respaldo de una resolución, si no, incluso se considera ilegal. Se considera que ha realizado un proceso importante de tu institución, pero que no ha sido aprobado. Esto va a ser, y a veces es sancionado, ¿sí? ¿No? Inclusive se levanta un proceso administrativo por la falta de este documento. Así que es importantísimo considerar, si estamos en una institución pública, que en ninguno de los procesos importantes se nos escape sin ninguna aprobación, ¿no? Bien, entonces, para esto tenemos que conocer qué son los actos administrativos, ¿no? Dentro de la gestión pública, los actos administrativos son decisiones formales, ¿no? Mediante las cuales, pues, la autoridad que ejerce, en este caso, estas funciones y competencias, es la que decide y realiza un acto administrativo, ¿no? Y que tiene competencia a veces exterior, es decir, que tengo que rendir cuentas afuera. No solo tengo que decirle a mis colaboradores, a mis empleados, que vamos a empezar con esto, necesito que ustedes me hagan el informe técnico para poder aprobarlo, ¿no? Y le dice a sus jefes, a sus jerarquías subordinadas, que le elaboren un informe para poder valerse de un análisis para poder aprobar un proceso, ¿cierto? Estos actos deben quedar pues siempre debidamente documentados, con una redacción clara, tiene que ser precisa también como todo documento institucional, y conforme siempre mencionando las validaciones, el respaldo en este caso de la normativa vigente, ¿no? Yo no puedo titular, una universidad no puede titular si no ha cogido el licenciamiento, si no está licenciada, ¿verdad? Entonces, si no tiene este permiso principal, entonces no está en base a la norma y no puede realizar ni una matrícula ni convocar un examen de admisión, ¿verdad? Entonces, esto se realiza solo, este acto administrativo, se realiza solo en base en cumplimiento de la normativa, pero con una resolución que lo respalde, un acto administrativo que lo respalde. El acto administrativo, entonces, es toda declaración de voluntad, de juicio o conocimiento emitido, en este caso, por una entidad de la administración pública en ejercicio de sus funciones, ¿no?
Yo no puedo realizar una actividad si no soy encargada de esa función, ¿no? Es lo que es una de las razones por las que a los administrativos nos dicen, o perdón, a los servidores públicos nos dicen que eh, derivamos mucho a las personas y no la atendemos inmediatamente, sino encargamos que vaya a otra área y a otra área a preguntar cosas específicas, ¿no? Y en el Perú utilizamos mucho esa palabra que nos indica que peloteamos a las personas, ¿no? Es decir, que no la atendemos a pesar de que sabemos de qué se trata, sabemos responderle, pero no le respondemos la pregunta porque no nos corresponde. Y solemos decir, no me corresponde esto. Y el usuario, la persona que viene a acudir a nosotros, no siempre lo va a entender, pero esa es una palabra correcta. Pero como ya sabemos que el usuario no tiene por qué entender todo y porque lo que viene es a solucionar un problema, entonces hemos tratado de retirar esa frase de nuestro vocabulario común de decir no me corresponde. O si lo decimos, tratamos de explicar el por qué, ¿no? ¿Y es por qué? Porque no, a veces no es parte de nuestra función, ¿no? Y podemos cometer un error incluso porque quizá el área que se encarga de eso tiene las directrices, los lineamientos para poder orientar en este tema, ¿no? Y quizás está mejor actualizado que nosotros porque esa área es la que debe investigar si la información es actual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en la institución donde yo trabajo? Los certificados de estudios secundarios en el Perú y algo así debe haber pasado también en otros países, que ha habido un trámite no solo para los certificados de estudios secundarios, sino para otros trámites más, un antes y un después del 2020, ¿no? Y para muchos procesos, para muchas cosas, siempre ha habido un antes y un después desde el 2020, desde la pandemia, específicamente en nuestro país, desde el 16 de marzo del 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los certificados de estudios secundarios? Antes de 2020 se emitían certificados secundarios amarillos, donde era un escrito que tenía un formato, sí, pero era muy manual. Se escribía a mano las notas evaluativas de cada uno de los estudiantes, en base a un acta, de hecho, ¿no? Y estaba firmada por el director que tenía que verificar que lo que está puesto ahí es real y está jalada la información, en este caso de un acta que también era física, ¿no? Pero ya en ese entonces comenzaba a existir el sistema que hoy llamamos CIAGIE, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahora el CIAGIE también tiene no solo los nombres de los matriculados, sino también tiene las notas evaluativas. Y esto ocurrió recién, se consolidó a partir de 2020 en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los chicos que salieron del colegio 2019 ya tuvieron su certificado de estudios secundarios descargado de una plataforma, ¿no? Con la firma del director, claro, física, porque todavía se tiene esta condición de firmada de manera física, pero ya es descargado de una plataforma donde se sube la información oficial y se mantiene ahí, sin temor a alterar esta información, ¿no? Entonces, cambió este formato. Sí, el acto administrativo era informar las notas, ¿no? Y se hace a través de actas, en este caso, que salen de una plataforma. Pero ¿qué pasó? Cambió. Bueno, esta sale con su código QR. Y antiguamente se visaba la UGEL, se imprimía un documento amarillo y se llevaba a UGEL para que lo firme y luego recién podía ser utilizado para estudios superiores, ¿no? Hoy ya se visa internamente. Entonces, hay varios tipos de formatos que han ido circulando desde el cambio, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de orientar en la institución? ¿Quién tiene la responsabilidad de orientar en cómo va a ser tu certificado? Porque hay una diferencia para los que salieron de 1987 en adelante y del 86 para atrás. Hay otra diferencia entre 2013 en adelante y 2013 para atrás, ¿no? Hay una diferencia también entre 2019 en adelante y 2019 en atrás. Hay varias características que uno tiene que conocer y ha ido cambiando también la obligatoriedad de estas características. Entonces, no todo lo pueden saber todas las áreas, ¿no? Entonces, hay un área que se encarga de mantener al tanto la orientación para este tema, que en este caso en la institución es Secretaría Académica, ¿no? Entonces, y los estudiantes pues acuden a todas las áreas. ¿Qué pasa? Yo les oriento un poco en lo que pueden orientar básicamente, pero igual van a nuestra área para terminarlos de orientar según el caso particular que cada uno tiene, ¿no?
Entonces sí, y porque es la responsabilidad del área donde estoy yo, ¿verdad? Pero es así, es por eso es que cada uno tiene que ejercer funciones y mucho más cuando tiene que aprobar algo, cuando tiene que explicar un proceso con un informe técnico, por ejemplo, ¿no? Le corresponde en este caso al área que tiene el ejercicio de esas funciones. Y esto pues produce efectos jurídicos también, individuales o generales, porque quien declara esta información es solo la persona que está facultada para hablar de este tema, ¿no? Diariamente ocurren algunas ayudas que no son de la función, sí, pueden ser netamente orientativas, pero nosotros, por ejemplo, agregamos y decimos, mira, lo que sucede es que tu caso es este específicamente y te aconsejo que vayas y empieces con este procedimiento, ¿no? Ir a la OGL, etc. Pero mira, esa es la orientación que yo te doy de mi área. Pero si quieres recibir alguna información más detallada, te recomiendo que vayas a tal área porque tienen información más actualizada, ¿no? Entonces, de esa manera, no le decimos nada más, allá te van a explicar, o ve al área porque no me corresponde, ¿no? Porque ya suena como que no estás dando una buena atención y no pueden sentirse a veces satisfechos en lo que están preguntando. Entonces, todo esto es lo que hacemos en institución pública para poder ir mejorando la calidad de la atención, ¿no? Pero sí, es un acto administrativo quien tenemos que estar ejerciendo en este caso de acuerdo a las funciones que tenemos. Ahora, hay unas características generales que decimos siempre sobre los actos administrativos, ¿no? Primero, que es emitido siempre un acto administrativo cuando va a emitir un documento siempre por la autoridad competente. Es decir, lo que les había dicho, que tenga las funciones. Se expresa siempre por escrito, cualquier opinión, cualquier información, cualquier detalle, cualquier prueba, tiene que estar evidenciada, tiene que estar en un escrito. ¿Por qué? Porque va a tener sustento legal, ¿no? Va a tener que ser parte incluso de sustento legal. Produce efectos jurídicos obligatorios, sí, de todas maneras, todo lo que escribo, y mucho más una jerarquía, tiene un efecto jurídico. Es decir, puedo coger esto para revisar si estás diciendo la verdad, y si no, incluso puede ser sancionado, ¿no? Busca también satisfacer el interés público, ¿no? A veces se realizan actos administrativos que no son solicitados especialmente por un usuario que tenemos que responder, sino que a veces es de carácter de conocimiento ciudadano y tenemos que publicar, tenemos que, en este caso, reconocerlo a través de un documento, ¿no? Entonces, la resolución es la forma, pues, escrita más común de estos actos administrativos, ¿no? Veamos por aquí, que no es el único, de hecho, no es el único acto administrativo que tenemos, ¿no? Sino tenemos otros documentos más importantes sobre actos administrativos, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que nos explica, pues, que la resolución es el documento administrativo mediante el cual dice la autoridad emite una decisión formal, ¿no? Sobre un asunto por ahí específico que está de todas maneras explicado en algún informe precedente, es decir, un informe que explique con mayor detalle de qué se trató este proceso y qué es lo que tenemos que aprobar. ¿Cuál es la finalidad de esta resolución? Pues su finalidad será decidir, aprobar, será autorizar o sancionar quizá, si le corresponde sancionar también, pues, ¿no? O disponer acciones con efectos jurídicos siempre, ¿sí? ¿Qué más? Un ejemplo, a ver, aquí está clarísimo también un ejemplo, una resolución directoral que apruebe una comisión de servicios, ¿sí? Y si voy a nombrar una comisión que se va a encargar de cierto proceso, o por ejemplo una comisión que se va a encargar de evaluar un examen de sustentación de tesis. Bueno, tendrá que un jurado evaluador tendrá que ser determinado a través de la aprobación con una resolución directoral, ¿no? Pero también tenemos el decreto. El decreto en este caso es un acto normativo, ¿no? También de alto nivel, de hecho emitido por la autoridad máxima también del Estado o del Poder Ejecutivo, ¿no? En este caso, la Presidencia de la República son los que sacan los decretos, ¿cierto? Entonces, la instancia que puede emitir un decreto será pues el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué se trata? En este caso, los decretos tienen la finalidad de reglamentar, ¿no? En este caso, lanzar leyes, establecer disposiciones de alcance, en este caso,
ciudadano general, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, un decreto supremo que aprueba un reglamento de ley. Recuerde que una ley se aprueba, pero después sale el reglamento a través de un aprobado por un decreto supremo, finalmente, para decir esta va a ser la manera de ejecutar la ley, ¿no? Entonces, estos son los llamados decretos, y saben que hay varios, no hay distintos decretos. También tenemos las ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas, pues, son también normas emitidas, en este caso, por gobiernos regionales o municipales, que llamamos a todos estos municipalidades, ¿no? Puede ser una municipalidad regional, una municipalidad local, que llamamos distrital, ¿no? Y esto es con carácter obligatorio en su jurisdicción, es decir, lo que apruebe, en este caso lo que va a regular como asunto de interés público, de hecho, en su ámbito territorial, dentro de su jurisdicción, va a ejercerlo solo dentro de la jurisdicción de esta municipalidad. Es decir, yo me ubico en el distrito de San Juan de Miraflores, ¿no? Y la municipalidad distrital de San Juan de Miraflores saca una ordenanza, ¿no? Diciendo de que está prohibido arrojar basura en este lugar, ¿no? Bajo pena de, o bueno, generalmente son multas, ¿no? Bajo pena sancionadora, de multa no sé cuánto, ¿no? Y lanza su ordenanza. Puede decir no transitar en la vía pública, en este lado de la vía pública, con patinetas, porque puede ser de repente un lugar de tránsito común, entonces no se aceptan allí las patinetas, ¿no? Entonces lo saca mediante una ordenanza, pero solo se va a cumplir en su distrito, no más, no va, si es de San Juan de Miraflores, esa ordenanza no va a servir para San Borja o para Miraflores u otro distrito, ¿verdad? Solo sirve, se ejerce, en este caso en el distrito que tiene la jurisdicción, la municipalidad, ¿no? Entonces están pues las ordenanzas municipales que regulan el comercio ambulatorio, por ejemplo, ¿no? Que dicen dónde tienen permiso para estar o dónde no pueden alojarse, ¿sí? ¿Qué lugares pueden tener permiso para comercio ambulatorio y cuáles no? ¿No? Eso también es de competencia de una municipalidad. ¿Qué más? Existen los acuerdos. A ver, los acuerdos son los actos administrativos, en este caso, que formalizan decisiones adoptadas por un órgano colegiado, ¿no? En el Perú tenemos colegios profesionales, ¿no? De las diferentes carreras, que pueden ser, pues, el colegio de ingenieros, colegio de licenciados docentes, el colegio de enfermeras también, el colegio de abogados, ¿no? Entonces cada uno de ellos sacarán acuerdos, ¿no? Acuerdos que de hecho pueden ser de un consejo, pueden ser aprobar decisiones formadas en sesiones oficiales, que de hecho que si hay acuerdos es de un grupo de personas, ¿no? Y tiene que tener también cierta normativa que le permita poder lanzar estos acuerdos. Necesitan un aforo mínimo a veces, ¿no? Porque hay votación dentro de ello. Entonces, siempre previo a esto hay una votación, ¿no? Con una reunión que también para esto pues se levanta un acta para evidenciar el proceso, ¿no? ¿Qué más? Tenemos las directivas. Las directivas son documentos internos que establecen generalmente lineamientos, que establecen procesos más específicos de ciertos procesos grandes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación dice, bueno, necesitamos que los institutos tecnológicos conozcan cuáles son los procesos académicos que pueden realizar y cuáles son el paso a paso para cada uno de ellos, ¿no? De hecho, que tenemos la ley de educación donde también ahí se especifica algo, existe reglamento de ley también donde se especifica algo de lo que pueden hacer los institutos tecnológicos, pero también existen lineamientos más específicos que están aprobados también por RBM, por una resolución en este caso, pero dentro de ello está una directiva, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, nos normamos con la resolución viceministerial 049 del año 2022 del Ministerio de Educación, ¿no? Que la acción más o menos en noviembre salió de esto, y dentro de esta RBM 049 aprueba la directiva que se basa en los lineamientos académicos de las escuelas y de los institutos tecnológicos, ¿no? Entonces, esta directiva es pues un compendio, no es unas pocas hojas, ¿no? Es todo un compendio sobre procedimientos que se deben realizar y que se autorizan para las instituciones, en este caso, como les digo, el ejemplo, para las instituciones educativas, tecnológicas y escuelas profesionales, ¿no? Entonces, para ellos va. Pero no, a veces no todo está normado ahí. A veces no explican todo. Entonces, dejan
bajo autonomía de cada institución a que lo realice, los ponga, lo aclare en sus normativas internas, ¿no? En sus reglamentos internos. Entonces también eso, por eso que los reglamentos internos también se tienen que aprobar con resolución, que en este caso va a ser la resolución de la institución que ejecute estas actividades, ¿no? Entonces, mediante esto, una directiva pues orienta y por ahí uniformiza esta actuación del personal que va a involucrarse en el proceso, ¿no? Dentro de este ejemplo, pues está la directiva sobre el procedimiento de trámite, ¿no? De una institución. Les había dicho también que está, por ejemplo, la directiva de los lineamientos académicos generales de los institutos y escuelas profesionales, ¿no? Bien, entonces, en resumen, estos son los que más se conocen como documentos de actos administrativos, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más sobre las resoluciones, ¿sí? A ver, aquí está. Sí, a ver, ¿qué es la resolución administrativa? Voy a ver un poquito si es que ustedes están comentando algo. Sí, sí, todo está muy bien. Bien, ¿qué es la resolución administrativa? Es un documento oficial, escrito, es parte de una comunicación formal, sí, pero escrita, siempre escrita. Uy, profesora, pero yo he visto que no se escribe no se escribe con la maquinita, imprime, no. Son documentos que también se elaboran digitalmente, pero son escritos. De todas maneras, bajo cualquier formato, son escritos, ¿verdad? Entonces, es un documento oficial mediante el cual, pues, una autoridad pública, expresa una decisión formal, ¿cierto? Sustentada siempre en normas legales y en antecedentes administrativos, ¿no? Respecto siempre a un asunto específico. Generalmente una resolución no aprueba 2 o 3 procedimientos, aprueba uno solo, ¿no? Puede aprobar, por ejemplo, matrículas extemporáneas de varios estudiantes, pero será un solo proceso de matrícula extemporánea para todos y puede mencionar a varios, eso sí, pero es uno solo, ¿verdad? No puedo aprobar, por ejemplo, una matrícula extemporánea y además puedo aprobar quizá una repetencia, una subsanación de un curso en otro ciclo de la misma persona. Ahí sí no, porque serían 2 asuntos distintos. Entonces, en términos simples, lo que dice acá, la resolución es el documento que contiene la decisión final de la autoridad administrativa, ¿no? En resumen, podríamos definirla así. Bien, pero ahora vamos a ver pues que toda resolución tiene finalidades a veces específicas, ¿no? Bueno, dentro de ellas están estas, ¿no? Uno es formalizar las decisiones administrativas. Dentro de toda la labor funcional que tiene esta autoridad de una institución, tiene varias funciones, ¿no? Varios asuntos que decidir. Entonces, pero todas esas decisiones importantes hay que formalizarlas, en este caso mediante una resolución. Entonces, una de las finalidades será pues formalizar estas decisiones administrativas. El otro será otorgarle la legalidad correspondiente a una acción. Está bien, estoy autorizando, estoy formalizando que hemos decidido esto, pero además le estoy dando valor legal externo de lo que estoy realizando, porque no solo estoy ordenando que el personal ejecute la acción, sino que además ante la autoridad superior mía, de este personal jerárquico, ¿no? Tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con la norma legal y por lo tanto también es cumplimiento, es decir, es cumplimiento al rendimiento de cuentas, al que se debe, ¿verdad? Porque siempre tiene un ente fiscalizador, ¿sí? También es de comunicar disposiciones oficiales, ¿no? También establecer por ahí algunos derechos, obligaciones o sanciones que a veces son pertinentes, también formalizarlas, ¿no? A veces pasa de que es recurrente la falta, el error, que por ahí puede ser incluso hasta ilegal, ¿no? Y necesito establecer en este caso la sanción, ¿no? Ojo, a quien le corresponde sancionar, ¿no? No siempre a cualquier autoridad le corresponde sancionar, siempre y cuando esté dentro de sus funciones. Y garantizar también este orden administrativo que necesitamos obtener como parte del cumplimiento no solo de la transparencia, sino del orden interno, ¿no? Si estamos, por ejemplo, resueltos a todos a participar en un procedimiento que es importante, el examen de admisión, por ejemplo, para nosotros,
¿no? Y nos estamos ordenando mediante normas por ahí diciendo quiénes van a encargarse de esto, quiénes van a encargarse del otro, por ahí qué tipo de preguntas van a hacer en el examen de admisión. Bueno, lo necesitamos ordenar, ¿no? Y el orden administrativo donde designamos también las funciones, también se norma en un documento que llamamos pues el reglamento de admisión y tengo que aprobarlo con resolución, ¿verdad? Entonces, estas son las grandes finalidades pues de una resolución, ¿cierto? Pero a ver, ¿qué características? Ahora sí, como cualquier documento institucional, pues y mucho más este también, sus características son, uno de ellos es que goce de formalidad, es decir, que siga siempre una estructura y que tenga un lenguaje técnico. Este es uno de los documentos, aparte de los informes técnicos que se tiene, es uno de los documentos que tiene a veces un poco más de lenguaje técnico en su contenido, ¿no? No todos los documentos lo tienen. Un memorándum, por ejemplo, suele no tenerlo, ¿no? Un informe común tampoco. Un oficio a veces sí lo amerita, ¿no? Pero en este caso una resolución sí, ¿no? Tiene que gozar de legalidad también. ¿Por qué? Porque se fundamenta siempre en normas jurídicas. Tenemos que incluir de todas maneras las normas jurídicas dentro de este documento llamado resolución. Pero ¿cómo conozco todas las normativas en las que se basa? Bueno, si es que vas a trabajar en institución pública, que es donde se van a redactar estos documentos, te vas a de todas maneras capacitar mediante los documentos que están ligados en la institución. Si estás dentro de institución educativa, pues tienes que leer, dependiendo de qué institución educativa también sea, ¿no? La educación básica, por ejemplo, hay normativas basadas en la educación básica. La educación tecnológica, la educación universitaria, tiene sus propias normativas. Si estás en la parte del sector salud, también, ¿no? Hoy los buscadores de Google nos ayudan mucho a buscar ciertas normativas, pero de todos modos, dentro de la institución, tienen los documentos normativos internos, como son el MOF, el reglamento interno, y contienen una lista de base legal en sus primeras páginas, ¿no? Y esos son los que más te van a ayudar, ¿no? Porque de hecho que estos documentos normativos, así no esté realizado el documento normativo 2026, estás entrando en un enero, un febrero y todavía no tienen todos los documentos normativos, pues puedes cogerlos de los años pasados y coger la base legal de ahí, ¿no? Y mediante eso, pues ir leyendo la que más va orientada a la oficina donde te lo estás involucrando, comprometiendo más, ¿no? Entonces, sí, las normativas siempre las tienes que ir conociendo para saber cómo es que se involucran en ese documento llamado resolución, ¿sí? Refleja autoridad, sí, ejerce autoridad este documento porque es emitida por un funcionario competente, quien se encarga del cumplimiento de cierta función, ¿verdad? Y es la que voy a ratificar y voy a autorizar y voy a ejercerla mediante la resolución. Tiene que ser clara, ¿verdad? Como todo documento sí, debe ser muy comprensible y precisa. Ahora, a veces difícilmente comprensible para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las personas no siempre van a entender el seguimiento de la lectura, van a ver que una resolución tiene, aunque yo les he recomendado que las oraciones sean bastante cortas, pero en las resoluciones a veces resulta difícil que una oración sea corta, porque como va sustentado una frase y dice, de acuerdo a la normativa número tanto, y no puedes mencionar solo la normativa número tanto, sino tienes que mencionar de qué se trata y en qué fecha fue emitida, y además si fue actualizada por otra. Entonces, por ahí ese párrafo se convierte a veces en una sola oración, una oración larga generalmente, ¿no? Entonces, eso hace a veces que pierda claridad para quienes no están acostumbrados a hacer este tipo de lectura, ¿no? Pero tiene que gozar de claridad en su entendimiento, es decir, clarificar muy bien los signos de puntuación y el orden de la presentación de esta normativa, ¿no? Se acostumbra pues poner la normativa, la fecha, bueno, con el código completo de la normativa, su nombre completo, ¿no? La fecha y lo que nos dice la normativa en términos generales, ¿no? Es decir, su asunto, ¿no? Y después ya si existe alguna actualización. Bien, tiene carácter obligatorio. Su cumplimiento es exigible, es decir, lo que está resuelto en ese documento se tiene que cumplir. Pero si yo no estoy de acuerdo, bueno, tienes que cumplirlo. Pero si quiero objetar, bueno, puedes objetar el proceso diciendo que acá se ha cometido un error porque también puede pasar, ¿no?
y que no estoy de acuerdo, que se haya aprobado porque he descubierto esta ilegalidad, pero no puedes objetar porque simplemente por opinión tuya. Si quieres objetar, tienes que sustentar de que la resolución fue hecha ilegalmente, ¿no? Si fue hecho ilegalmente, entonces sí tienes derecho de sustentar la ilegalidad y no estar de acuerdo con esto. Pero si no es así, si no es un documento que ha salido totalmente legal, entonces no puedes objetar, tienes que cumplir de igual modo, ¿sí? Se supone que no, en un documento no se pone una ilegalidad, ¿no? No trata de un asunto ilegal, además. Todo documento, la resolución también, tiene que tener una numeración correlativa, ¿no? No, porque esto nos va a permitir siempre el control y el archivo incluso del documento, ¿no? No puede haber repetición de números de resoluciones. Las resoluciones no pueden, la numeración no puede repetirse. Tiene que ser uno para cada asunto, ¿no? Por ahí por error me equivoqué, entró el practicante, emitió otro, le encargué que me imprima de una vez esta resolución, que coloque la numeración y se equivocó. Bueno, hay que tomar medidas para esto, ¿no? Recuerden que la resolución es el documento máximo de una institución. Entonces, tengo que tener mucho más cuidado en su emisión. No puede salir sin que pase por revisiones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Vamos a hablar por aquí un poquito del lenguaje, del lenguaje y estilo de la resolución, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos que tiene que tener pues un lenguaje formal y técnico, ¿no? Y tenemos que evitar ambigüedades. No podemos decir un tal vez o un ponemos de su conocimiento abierto para la posibilidad de su ejecución. Pues para nada. Tiene que ser ya que se ejecute, tenemos que indicar, ¿no? Tenemos que las oraciones tienen que ser claras y precisas, ¿sí? Aunque pueden ser largas, como les había dicho. Nunca un lenguaje coloquial, ¿verdad? Nunca, siempre hablamos de un estimado, siempre hablamos de manera general, porque va siempre dirigido a varios usuarios, no solo va dirigido a una persona. Y siempre tenemos que evitar utilizar palabras muy comunes, ¿no? Tienen que ser un poco palabras técnicas o palabras que reflejen función dentro del documento, ¿sí? ¿Qué más? Usar correctamente los conectores, ¿no? Jurídicos, en este caso también hay muchos de ellos, pero esto de cuando hacemos el qué, considerando, o de repente cabe aclarar, ¿no? Entonces hay que por ahí ligar una frase con otra o de repente un párrafo con otro, ¿no? Como estamos aprobando varios asuntos, bueno, un asunto aprobamos, pero con varios ítems, pues tendríamos que poner como artículos, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no? Esto lo vamos a ver ya en la estructura, donde van a poder ver en la práctica cómo es una resolución. Entonces, no podemos dejar de usar, pues, la terminología administrativa, ¿no? No podemos redundar. Casi no hay nada, no hay razón de ser para redundar, ni siquiera decir un cabe mencionar. No, acá no hay ningún cabe mencionar, ninguna frase aclarativa. Todo es concreto, ¿no? Se mencionan las normativas que van relacionados con esto, con unas palabras claves al inicio y listo. Pueden ser las resoluciones largas, profesora, solo son resoluciones de una página, o sea, el contenido nada más de una página. Bueno, sí, a veces amerita 2 a 3 páginas dependiendo de lo que estamos resolviendo, ¿no? Entonces sí, a veces amerita un poco más, pero no salen de muchas, ¿no? Bueno, sabemos entonces que una resolución es hasta decisiva en una gestión pública, ¿cierto? Entonces sabemos pues la importancia que requiere para realizar una buena gestión. La resolución entonces es fundamental porque va a garantizar una seguridad jurídica, sí, la va a sostener a la institución jurídicamente y va a dejar constancia escrita de estas decisiones, ¿no? Pues está bien, dejo también un acta, ha sido sometido a votación, ¿no? Y se ha obtenido la mayoría de votos para esta decisión. Y está mi acta ahí como evidencia, pero no va a ser suficiente. El acta te dice que hubo una votación, que la mayoría votó por esto y que se va a decidir sobre esto, pero se tiene que clarificar la decisión porque tiene que tomar la palabra, en este caso el más alta autoridad para decidir. Pero también puede tomar la palabra dentro de la reunión, ustedes dirán, tomo la palabra, yo soy el alto directivo y digo entonces que se apruebe porque la mayoría votó a favor, listo, que se apruebe. No es suficiente. La aprobación solo se realiza a través de una
resolución. Está bien dicho, bueno, que de palabra lo digo en la reunión, porque esto ya adelanta a los hechos a los asistentes y dice, bueno, después de esto saldrá una resolución, ¿no? Sí, eso está bien, por fin de ordenar un poco la decisión en el momento, informar a ellos, pero tiene que salir una resolución, ¿sí? Además, facilita en estos casos la fiscalización y el control, ¿no? Cuando nos van a pedir cuentas sobre cierta actividad, aquí está, se aprobó con resolución, por eso es que ejecutamos así. Y la resolución es una orden. Entonces, ¿quién realizó esa resolución? ¿En qué año? Y si es que está cayendo en ilegalidad para la fiscalización, en este caso el control que está acudiendo a nosotros, pues ellos serán los que fiscalicen, los que observen, los que sancionen. No nos cae, en este caso, la culpabilidad a los que hemos ejecutado porque solo se estaba cumpliendo la orden de una resolución. Sí, así de grave puede ser un acto resolutivo dentro de una resolución, si es que no se actúa legalmente, ¿sí? Protege además los derechos de los administrados, ¿no? ¿Por qué? Porque es el respaldo legal de la ejecución de lo que está mencionando ahí, ¿sí? Entonces, una mala redacción, de hecho, puede generar incluso la nulidad del acto, ¿no? Si no está bien sustentado, por ejemplo, o sea, hay un sustento antes de una resolución que es un informe generalmente, ¿no? Y si es abriendo, en la fiscalización puede decir, a ver, veamos el sustento del informe. Y vemos el informe donde no figura el análisis necesario para tomar la decisión. Entonces, no está bien sustentado a través del informe y por lo tanto se realiza la nulidad del acto, no de la resolución. La resolución nunca se anula, queda como documento, pero el acto administrativo, la ejecución de lo que se está mencionando ahí sí puede anularse. Y seguramente se anulará con otra resolución. En este caso tendría que ser una resolución superior, ¿verdad? Sí, porque se anula lo que está mencionado ahí. No puede simplemente, ya, entonces simplemente hay que romperlo y hay que reemplazarlo por otro documento. Ya no existe esto, ¿no? Porque hoy también muchos de los documentos vienen alojándose en sistema de gestión documentaria, ¿no? En el caso de nosotros, que no tenemos un sistema de gestión, todas nuestras resoluciones, todas nuestras normativas se suben, en este caso, a la plataforma del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces necesitamos, pues, subirlas la primera de manera correcta. No es que tengamos oportunidad de subirlo 1, 2 veces y 3 veces y corregirnos. No, se tiene que subir solo a la primera oportunidad y de manera correcta. Entonces cae bajo responsabilidad del emisor de revisarlo las veces que sea necesario para que no se cometa errores al momento de subirle, por lo tanto que no se provoque esta nulidad de acto por solo un error simple quizá, ¿no? También una mala redacción del documento puede provocar conflictos legales, sí, porque si no soy claro, puede crear dudas en la decisión y crear por ahí solo conflicto en base a este documento, ¿no? Porque puede haber alguna contradicción de repente de frases, de decisiones, y puede incluso anularse el acto administrativo y a la vez crear un conflicto legal, ¿sí? También puede ocurrir que se presenten algunas observaciones administrativas, ¿verdad? Si no se redacta correctamente, si se sustenta mal en base a una normativa, entonces puede ser observado el acto administrativo. De repente no anulado a la primera instancia, pero sí observado. Y por lo tanto todavía no se aprobaría, no se ejecutaría lo que está estipulado en la resolución, ¿no? Si estás aprobando que se empiece, que se ejecute ya un procedimiento y de pronto te observan, puede ser ente fiscalizador o algún otro entidad o persona que por ley de transparencia pueda estar leyendo el documento, ¿no? Entonces puede, en este caso, presentarse la observación y parar la ejecución hasta nuevo aviso, ¿sí? También puedo provocar retrasos en la gestión. Si no estoy siendo claro en cuál va a ser el proceso, pero necesito explicar en mi resolución porque ahí es donde voy a aprobarlo, entonces puede retrasarse la ejecución también y el inicio del proceso y por lo tanto también el final y los resultados, ¿no? Vamos a ver acá algunas recomendaciones para su correcta redacción. 1, tenemos que verificar la competencia de la autoridad. Tenemos que estar seguros de que esta es la persona indicada para elaborar o para ejercer o para firmar una resolución, ¿cierto? En el caso de mi institución no hay mucho que ver,
solo tenemos una autoridad máxima, los demás son autoridades de mando medio, que no tienen, en este caso, la capacidad de la función de emitir resoluciones, no tienen ese permiso. Acá quien emite es únicamente la más alta autoridad, que es el director general, ¿sí? Nadie más. En una institución así es solo la máxima autoridad. Pero existen instancias como ministerios que tienen jefaturas, ¿no? Viceministerios que tienen también subdivisiones, los ministerios. Entonces, cada uno de ellos sí podría tener esta función de elaborar, en este caso, resoluciones viceministeriales, ¿verdad? Es muy diferente que las resoluciones ministeriales. Las resoluciones ministeriales la elabora pues el ministro y las viceministeriales pues a la instancia de un viceministro, ¿no? Entonces hay que verificar esta competencia. ¿A quién le compete como autoridad tomar esta decisión en base a una resolución y firmarla además? Bueno, lo verificamos y vemos si compete o no y ejecuta y realiza. Revisar también la normativa vigente. Por ahí revisar bien el tema, de qué se trata y cuál es la normativa que clarifica o que norma este proceso y que nos indica, si estamos en lo correcto o no, ¿no? ¿Qué más? Ordenar adecuadamente los antecedentes. Tenemos que mencionar siempre, siempre, siempre antecedentes en las resoluciones. La estructura es muy fácil, diría yo, de entender a grosso modo de qué se trata, pero saber qué ponemos dentro sí puede resultar un poco tedioso, ¿no? Pero ahora vamos a verlo cuando veamos la estructura. Entonces hay que ordenar adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis antecedentes que me van a indicar, por esta razón es que se está realizando o se está tomando esta decisión mediante documento? Cuidar la coherencia también entre el considerando y lo resuelto. Lo que pasa es que dentro del documento hay tres partes importantes, ¿no? Los vistos, los considerandos y lo que resuelve, ¿no? Entonces, en lo que estoy considerando varias normativas, varios procedimientos, a los antecedentes, que al final se resuelva en base a esto. Es lo que quiere decir aquí, que hay que cuidar la coherencia entre considerando y lo resuelto. Revisar ortografía y formato, eso es, pues, de todas maneras infaltable. No hay, yo diría que no es tan fácil corregir una resolución, ¿no? En algunos casos hasta imposible corregirla. Hay que a veces anular una resolución o dejar sin efecto para que entre otra para corregirla. Pero esto a veces puede causar confusiones en crear dos resoluciones, una de corrección cuando ya una incluso fue hasta difundida, ¿no? Entonces puede crear estas confusiones en la comunicación y en las resoluciones, ¿no? Entonces hay que revisar entonces la ortografía, el formato y la gramática, porque también esto nos puede confundir si no redactamos bien, ¿no? Puede confundir quizá en qué se está decidiendo o no, o si realmente se está tomando una decisión o no. Usar modelos institucionales cuando existan, sí, quizás sea mejor, porque toda institución tiene como que ya tipos de resoluciones que se toman durante todo el año, ¿cierto? Entonces ya sé más o menos cuáles son las decisiones importantes para ciertos procesos que se van tomando, entonces ya debo tener preparados los formatos de estas resoluciones, ¿no? Que para todos no tendrá los mismos antecedentes, ¿no? Pero los antecedentes los podemos sacar incluso del informe que nos emiten. Entonces por ahí hay documentación que nos va a ayudar a terminar de redactar una resolución si tenemos, en este caso, modelos institucionales, ¿no? Entonces, quienes a veces redactamos, existen pues unos grupos que redactan, pero que son muy celosos con lo que crean, ¿no? Y no lo comparten, ¿no? Pero dentro de la institución, ¿por qué no? Si son documentos que de todas maneras cualquier persona podría hacerlo, algunos con más detalle, otros más, otros pueden tener ya un documento que ha sido experimentado por varios meses o años, entonces ya puede estar mejor estructurado, ¿no? Y ¿por qué no compartirlo si es para favorecer a la institución, hacia lo que todos estamos involucrados, que queremos pues que viva, ¿no? Que esté vigente y que sus procesos también estén formales. Entonces, ¿qué más que poder aportar esto, no? Entonces, los modelos institucionales les van a ayudar de mucho para agilizar la elaboración de una resolución. Bueno, los tipos de resoluciones podríamos definirlos de acuerdo a la función
a la que está involucrado lo que va a decidir o la competencia que puede tener esta resolución administrativa. Entonces, según su nivel de autoridad generalmente, de la persona, la jerarquía que emite, se distinguen en esta clasificación, ¿no? Uno es la resolución suprema. Esta está emitida por el presidente de la República y usada, pues, ¿para qué? Para poder tomar decisiones a alto nivel, en este caso a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, esas son las resoluciones supremas. Las resoluciones ministeriales, está emitida por un ministro, necesariamente, regula pues asuntos propios del sector ministerial, ¿no? Entonces, resuelve asuntos, por ejemplo, de salud, si está emitida por la resolución, por el ministro de Salud. Si lo resuelve el ministro de Justicia, pues resolverá algún asunto de justicia. Igual el de Educación, pues será resolución ministerial referida a un tema educativo, ¿sí? ¿Qué más? Existen las resoluciones viceministeriales, que es lo que les había dicho, emitida por un viceministro y trata temas específicos delegados al viceministro. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas tiene la parte de hidrocarburos, tiene la parte de minería, tiene la parte de electricidad, ¿no? Y para cada uno de ellos tiene sus viceministros, ¿no? Si alguien tiene que aprobar de repente la divulgación a través del aplicativo Facilito de los locales donde venden gas licuado de petróleo, ¿no? Que es un hidrocarburo. Entonces, ¿quién decide esto? El viceministro de esa área, ¿no? Entonces, y lanza, pues en este caso, emite sus resoluciones viceministeriales, ¿no? ¿Qué más? La resolución directoral, que está emitida en este caso por directores generales o directores regionales, ¿no? Y se aplica a dependencias técnicas o administrativas. Es la que les decía, ¿no? Un centro de salud o un hospital, claro, un hospital, ¿no? Si necesita resolver, el director médico necesita resolver cómo se van a realizar las campañas y tiene que autorizar las campañas, ¿verdad? Entonces lo autoriza con su resolución directoral. En este caso es de una resolución directoral de un hospital, de ser, ¿no? Pero ¿qué pasa en la institución donde yo trabajo? Que es un director general de la más alta autoridad y realiza resoluciones para autorizar, por ejemplo, el proceso de titulación, ¿no? Entonces emitirá su resolución directoral, ¿sí? Porque es el director quien va a ejercer esta facultad de aprobar o de proseguir con un proceso, ¿sí? De continuar con un proceso también. La resolución jefatural está emitida en este caso por jefes de oficina o unidades orgánicas, en este caso autorizadas a tomar decisiones, en este caso jefaturales. Y son muy, muy frecuentes en los procesos internos, ¿no? Así que sí, también existen las resoluciones jefaturales, no en todas las instancias de gobierno, pero sí en varias de ellas. Veamos ahora pues la estructura. A ver, aquí tenemos a grosso modo ya dividido en colores, según el esquema que tenemos a la derecha. No van a poder leer al detalle todo, pero vamos a después mostrar uno donde ya vamos a poder ver el detalle de cada una de sus partes, ¿sí? Pero conozcamos así esquemáticamente cuál es esta estructura de las resoluciones en general. Bueno, la resolución presenta, en este caso, una estructura siempre fija, la cual va a garantizar siempre su validez y sobre todo su comprensión. Contiene un encabezado, ¿no? Que aquí lo tenemos de color encerrado en azul, ¿verdad? En azul. Ya, bueno, en ella, en ese encabezado, vamos a encontrar el nombre de la entidad, vamos a encontrar el tipo de resolución, vamos a encontrar el número y el año, el lugar y fecha de emisión, la denominación del año también, ¿no? Y verán acá que está el logo, está el nombre del año, está el nombre de la resolución, ¿sí? Resolución jefatural creo que dice, pero vamos a ver el detalle luego, y menciona la fecha, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, en los vistos se señala allá, luego de esto vienen los vistos, ¿no? Los vistos es el recuadro amarillo, ¿no? Visto o vistos.
y este va a señalar los documentos o informes o solicitudes o expedientes que van a dar origen al acto administrativo que va a estar dentro de la resolución, ¿no? Su función de esta estructura, de esta parte de los vistos, es contextualizar un poco el asunto, presentar por ahí de qué se trata el documento. No se va a mencionar qué va a decidir, todavía no, pero sí presenta el documento de respaldo para tomar esta decisión que más adelante se ve, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar, visto el expediente número 123 del guión 2026 y también el informe técnico número 15-2026 y el memorándum número 010-2026 y bueno, todo lo que pueda sustentar, que generalmente es un solo documento, pero a veces puede ser mediante sustento de 2 o 3 documentos que hayan causado o que hayan provocado la decisión que se ha tomado en una resolución, ¿sí? Entonces, en estos vistos se sustenta con el documento que por ahí contextualiza un poco la decisión, ¿no? ¿Qué más? Después de esto vienen los considerandos, ¿no? Esta es una parte fundamental o fundamentadora en este caso para la resolución, ¿no? Mencionamos en esa parte, que por cierto es la que está encerrado en rojo, en esta parte se menciona todo el sustento legal que nos permite actuar con esa decisión. Es decir, se mencionan las leyes, se mencionan los reglamentos, las directrices, se realiza también un análisis técnico y administrativo, mencionando argumentos que justifican la decisión, ¿no? Entonces se redacta varios párrafos, ¿no? Largos, eso sí, siempre van a ser largos, con un lenguaje formal y objetivo, ¿no? Empieza, por ejemplo, diciendo que conformidad con la ley número tanto es competencia de dirección no sé cuánto. Punto aparte, que también empiezas con cada párrafo, empiezas con un qué, porque estás considerando que tal cosa está sucediendo por tal razón, ¿cierto? Vamos a verlo, de hecho, con un ejemplo más adelante. Y al final, bueno, no tan al final, en marrón lo tengo ahí encerrado, que es la penúltima parte, es la parte donde se resuelve. Contiene en esta parte la decisión expresa de la autoridad, ¿no? ¿Qué características debe tener? Una redacción clara y directa, así de frente. Ya acá no tengo que considerar nada, no tengo que mencionar que cabe mencionar o que se acordó esto por mayoría, nada, simplemente resolver y decir qué es lo que se resuelve, ¿no? Se utilizan artículos numerados para poder entender un poco el orden de las decisiones, ¿no? Y se empieza siempre mencionando un verbo, ¿no? En este caso en forma imperativa, ¿no? Y infinitiva, incluso mencionando al final de cada verbo el ar, er, ir, ¿no es cierto? Por ejemplo, aprobar la solicitud presentada por no sé cuánto, autorizar la presentación del documento no sé cuánto, disponer la, la ampliación de la matrícula, etc., declarar expedito a cierto estudiante por haber cumplido con los requisitos para titulación, y así, ¿no? Siempre es con ar, er o ir, ¿cierto? Un ejemplo puede ser, artículo 1, aprobar la solicitud presentada por el estudiante número tanto, ¿no? O por el estudiante con tal nombre, ¿no? También. Luego está la parte final, ¿cierto? La parte final, que está encerrado ahí con morado, y en la parte final, en este caso incluye la disposición de notificación, ¿no? El registro activo, la firma de la autoridad y el cargo y sello institucional que son infaltables, ¿sí? Entonces, de todas maneras, tiene que estar con su sello, firma y posfirma. Bueno, entonces la resolución administrativa es uno de los documentos más importantes de toda administración pública, ya que materializa por ahí las decisiones del Estado. De hecho, su correcta elaboración requiere pues un conocimiento normativo, ¿no? Requiere tener una claridad en la redacción y un respeto también en la estructura formal, ¿no? Dominar este documento permite tanto al asistente administrativo, al secretario o al gestor público actuar con profesionalismo, con eficiencia y responsabilidad, contribuyendo pues siempre a que una gestión pública se presente ordenada y sobre todo transparente, ¿no? Siempre abierto al rendimiento de cuentas que debemos, ¿no? Entonces, bueno, chicos, vamos a compartirles ahora toda mi pantalla para que podamos ver por ahí ejemplos de resoluciones, ¿sí? Vamos a ver por aquí.
Vamos a dejar de compartir. Ya, ya, ahora sí les voy a compartir lo que ya tengo abierto. No, ya está. A ver, una cosita, chicos, para recordarles también de paso de que no dejen de considerar la oportunidad de certificarse, ¿no? Por ahí ITEC les está explicando que hay incluso una promoción a la que pueden acogerse, así que aprovechemos esa oportunidad, ¿no? Vamos a ver por aquí, ya, creo que ya estamos en infinito. Sí, estamos en infinito, entonces vamos a ver mi administrador de archivos por ahí. Ahí está. Tengo acá, a ver, ahí tengo 3 resoluciones. Vamos a verlas todas, ¿sí? Ya, todo bien. Ahí se está abriendo, me avisan si lo ven correctamente. Sí, lo pueden ver. Esta es la resolución. Esta es solo una que se me ha abierto, me parece. Ya, vamos a ver la otra. La resolución de alcaldía vamos a ver también. Y esta resolución jefatural. Ya, yo creo que tenemos las 3. Sí. A ver, veamos esta. Voy a verlos por si acaso y ya está. Ya, miren. Esta es una resolución jefatural, ¿no? Dice, y ahí está su numeración, que es lo que les decía. Primero el encabezado, tenemos el logotipo, que en este caso República del Perú, resolución jefatural, número tanto, menciona el año 2026, menciona Minedu, luego menciona un slash donde indica por ahí la oficina siguiente, y es Pronavec a través de su dirección que tiene aprobado en este caso esta decisión, que es la DICRE, ¿no? Que pertenece a Pronavec, ¿no? Que es una entidad que otorga becas acá en el Perú, que las becas también incluso son subvencionadas para estudiar fuera en algunos casos, ¿no? Bien, entonces acá ha sido emitida recientemente, ¿no? El 18 de febrero, hoy, 2026, miren. Y aquí está el visto que les decía. En el visto se sustenta, en este caso, el antecedente de la decisión que se va a tomar aquí, ¿no? Tengamos en cuenta que este documento tiene 8 páginas, así que vamos a leer algunos y vamos a pasar a la parte final luego donde se está aprobando algo, ¿no? Entonces, en este visto, que es el sustento, el precedente, el antecedente de la decisión, es un informe, en este caso de Pronavec, de una secretaría, ¿cierto? Que a la fecha 18 de febrero, emitido a la Subdirección de Seguimiento y Cumplimiento, en adelante SEC, y el expediente de crédito educativo, de cuyo análisis se determina que existe el incumplimiento de la obligación de crédito educativo, tanto, ¿no? Entonces, este es el sustento. Y menciona, y considerando que mediante ley no sé cuánto se crea Pronavec, que mediante decreto supremo no sé cuánto se aprueba el reglamento y sus modificatorias, que a través de, y ves que se está mencionando todos los fundamentos normativos, ¿no? Ahí aquí seguimos, que de cuando el decreto supremo se aprueba el texto único aprobado, ¿no? De la ley no sé cuánto de procedimiento administrativo, que es la que llamamos la LEPAG, ¿no? Que por ahí nos sustenta en base a todos los trámites administrativos, ¿no? Además, que con resolución directoral ejecutiva, número tanto del programa también, se aprueban las disposiciones especiales, ¿no? Del crédito. ¿Qué más? Que mediante resolución ministerial se aprueban las operaciones de Pronavec. Y así comienzan a sustentar con varios documentos. Por acá es un poco más específico. Dice que en el marco de lo dispuesto en el expediente técnico de crédito 18, convocatoria 2017,
y conforme a las cláusulas del contrato celebrado el 26 de diciembre de 2017, compromiso de pago y adendas, el Pronavec otorga al señor Milger, no sé cuánto, con documento nacional, tanto el crédito 18 para financiar sus estudios en la institución educativa tecnológica TecSud, ¿verdad? ¿Le otorgaron un crédito educativo? Sí, se lo dieron. A través de Pronavec le dieron dinero, pero es que apruebe, pues en este caso, para que continúe sus estudios en TecSud, ¿no? Y que al haber culminado el crédito educativo se procedió con la consolidación, dice del mismo, ¿no? Emitiéndose el respectivo cronograma de pago, el plazo en 84 cuotas. Así es, porque se empiezan a pagar ellos cuando terminan de estudiar, ¿no? En eso consiste el crédito educativo que da Pronavec. ¿Qué más? Y que el artículo 42 dispone tales cosas, ¿no? En este caso, se llama el monitoreo y la recuperación de crédito educativo. Y sigue considerando más sustento, ¿sí? Considera qué, ¿cierto? Sigue considerando más. Y al final, ¿qué resolverá? ¿Qué resolverá? Dice acá que de conformidad a lo informado por la SEC, habiéndose realizado las gestiones de cobranza preventiva mediante oficio no sé cuánto y habiéndose requerido el pago de la obligación, el beneficiario y responsable de pago ha incurrido en el incumplimiento de pago alcanzando su deuda a la fecha de toda esta suma, ¿no? Sí, acá menciona pues que no ha cumplido, ¿no? Lamentablemente. Vamos a ver, ¿qué conforme con lo dispuesto? Bueno, Pronavec y todo lo demás. ¿Qué es lo que van a resolver? Dice, se resuelve declarar el incumplimiento de la obligación contraída en el compromiso del pago de crédito educativo número tanto, otorgado para fines educativos, ¿no? Disponer el inicio de la cobranza administrativa, dice, del crédito educativo número tanto, otorgándose el señor no sé cuánto con documento no sé cuánto como beneficiario responsable del pago, ¿sí? En un plazo de 30 días hábiles a partir de la recepción de la presente resolución. De hecho, que ese documento se lo van a remitir al señor que mencionan aquí, ¿no? Listo. ¿Qué más? Se resuelve otras cosas más. Se resuelve notificar, ¿no? La presente resolución, se presenta notificar también a quién, a la Oficina de Comunicaciones de Relaciones Institucionales, y se resuelve publicar, en este caso, a la presente resolución en el portal electrónico institucional, ¿sí? ¿Por qué lo encontramos este documento? Que es tan como personal, se trata de deuda, pero es un documento público, y sí, todos estos documentos son públicos, se trata de deuda, ¿no? Y verán que aquí está una firma, ¿no? Es una firma justamente digital de la que hemos hablado, ¿no? No todos tienen la opción de tener una firma digital, ¿no? Siempre está vinculada al documento nacional de identidad y requiere unas validaciones necesarias. En este caso, sí la tiene y ha sido generado a través de este PDF, ¿sí? Así que esto es lo que se resuelve con la resolución jefatura. ¿Qué pasa por aquí? Que también veamos la misma estructura, ¿no? En este caso es de una municipalidad, así que su resolución se llama resolución de alcaldía. También es una resolución reciente y mencionan aquí que el alcalde de Liga Metropolitana, considerando que encontrándose vacante, dice, es necesario designar al miembro del directorio, ¿no? Y de conformidad con las atribuciones, aquí menciona una ley, ¿no? Y se resuelve, ¿qué cosa? Directamente, ¿no? Empiezan con su considerando y resuelven designar la fecha, encargar a la oficina no sé cuánto y pide que se registre. En este caso no hay una firma digital, sino es una firma física, ¿verdad? Con la rúbrica clásica que tiene el gráfico de nuestra firma, ¿no? ¿Ha sido escaneado y subido a las plataformas del Estado peruano? Sí, y por eso es que se ha podido descargar, ¿no? ¿Qué más? Tenemos esta resolución ministerial, ¿no? Que de hecho que lo otorga el ministro, ¿no? Y como es de Minedu, lo realiza el ministro de Educación, ¿no? Esta es la 087-2026, que también es un documento reciente de estos días de febrero, y menciona la primera parte en los vistos. Miren, vistos que los documentos que conforman el expediente tanto,
¿no? Entonces, todos los documentos que están en ese expediente es justamente, seguramente, un informe técnico o una sustentación detallada de lo que se va a resolver aquí, ¿no? Y va a explicar el paso a paso de por qué se realiza esta resolución, por qué se resuelve, por qué se toma esta decisión, ¿no? Y considerandos, ¿cierto? Los considerandos que me indican que mediante el segundo párrafo de la séptima disposición complementaria de la ley número tanto, se está explicando de dónde sale el sustento legal para su decisión, ¿no? Y la menciona, y verán, pues es lo que les decía, que este párrafo completo que empieza con que mediante el segundo párrafo y terminando para cada uno de estos, por cada uno de estos, ni siquiera termina siendo una oración porque termina en un punto y coma, ¿no? Y miren, si pudiéramos contar acá cuántas oraciones tenemos, desde este que hasta ahorita no hay otra más, no hay ningún punto. ¿Se darán cuenta? Miren, por acá tampoco. ¿Cuántas páginas tiene esto? Tiene 4, ya que, ya vean que no hay nada de puntos y recién al final, y ni siquiera por acá, se resuelve. Entonces, todo termina siendo hasta el artículo 2, una oración. Profesor, ¿y por qué se redacta así? Porque se supone que todo es, considerando, es la explicación base. Entonces, es la estructura que se acostumbra a hacer. Pero acá las pausas nos ayudan, en este caso, la terminación de cada enter, de cada cambio de párrafo que se menciona, ¿no? Que propiamente es un párrafo especial solo considerando en una resolución. No se acostumbra a hacer en otros documentos, solo en este, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, acabamos con punto y también nos aceptan. No hay algo que te diga que no acabes con un punto, ¿no? Pero lo común es acabarlo con un punto y coma y pasar al siguiente párrafo explicando el otro, que incluso se está empezando con mayúsculas, ¿no? De ahí es donde se contradice alguno, o sea, hay discrepancia, mejor dicho, en la redacción, porque se dice que si voy a poner un punto y coma, entonces debo empezar con la Q minúscula, ¿no? Entonces, por ahí esas discrepancias ocurren entre varias instituciones, pero ahora está normado de tal manera, ¿no? De esta manera, como las ponen ahí, punto y coma, y se continúa con una mayúscula, ¿no? Que en este caso, este cumplimiento para la manera de hacerlo es dentro del ministerio, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, podemos optar todavía con el punto, que es lo que estamos haciendo actualmente y que nadie nos cuestiona, ¿no? Quizá cuando nos licenciemos, no entremos en estas formas de calidad, si nos den alguna directiva especial para poder redactar de una manera uniforme con otras instituciones parecidas para nosotros, ¿no? Entonces, bien, entonces la pausa lo hacemos en este momento cuando pasamos a la siguiente. Y sigue acá, en este caso se aparta porque se menciona otra normativa, ¿no? Y está considerando en este caso que asimismo el tercer párrafo de otra normativa dispone tal cosa, ¿no? Y sigue explicando ahí que hay un decreto supremo que habla del derecho supremo que regula en este caso el otorgamiento de viáticos, ¿no? Y sigue con más considerando, ¿no? Acá hay otra normativa más. Bueno, este es un informe que entra como base también normativa para el cumplimiento y es un considerando más, ¿cierto? ¿Qué más? Acá hay otro considerando más y miren que tenemos hasta 4 páginas, ¿verdad? ¿Sí? De ese documento que parece necesario sustentar con todas estas normativas. ¿Y qué es lo que resuelve al final? Veamos qué resuelve. Miren que de conformidad con lo dispuesto en la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Del año fiscal 2026, que como les había dicho, los presupuestos no es que se ya aprueban ahora en 2026, sí, hay una ley, pero ya está como previsto anteriormente, ¿no? Se calcula siempre un año anterior y se aprueban de repente el mismo año, pero ya está previsto, incluso autorizado, ¿no? La ley, en este caso, 31224, que es la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, y el Decreto Supremo número tanto, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Y qué es lo que va a resolver en función a todos estos antecedentes, a todos estos considerandos? Aprobar, dice, aprobar como número 1, como artículo 1, aprobar el cuadro que contiene el detalle de los concursos, eventos y actividades de formación y capacitación a ser organizados y ejecutados por el sector educación durante el año fiscal 2026. Es decir,
Se aprueba, en este caso, todas las actividades que se realicen para los concursos y eventos, ¿sí? Porque hay un sinfín de eventos que se realizan en base a educación, ¿no? Los concursos de ciencia, por ejemplo, que hay en los colegios, las diferentes ferias que se organizan en las instituciones públicas del nivel superior y que son apoyadas incluso con presupuesto del Estado peruano a través del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces hay una partida especial para esto, ¿no? Y que fue aprobado por presupuesto ya. Concursos, sí, es lo que menciona acá, y también incluye viáticos que serán financiados a través de los recursos del pliego número tanto, ¿no? Y lo menciona cuál va a ser el pliego que va a aprobar, en este caso, estos gastos por viáticos. ¿Qué más? Aprueba como su artículo 2 el financiamiento de los viáticos, ¿no? Que se otorguen a los participantes de los concursos, eventos, actividades, etc. Por acá indica además una rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas por los montos recibidos, por conceptos de los viáticos, se efectúa de manera oportuna, veraz y transparente, y también hay una calendarización para esto, ¿no? Las normativas lo indican. Nos dice en su último artículo, que es el artículo 3, disponer, en este caso, disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el sistema de información jurídica, ¿no? En el llamado SIGE, que estamos todos abiertos a ingresar en el portal del gobierno peruano, ¿no? Ese documento está firmado digitalmente y lo menciona aquí, en este caso se está poniendo en grande el nombre de la persona, el ministro de Educación, y firma digitalmente en la parte de abajo, ¿sí? Y se puede verificar, tiene validaciones también porque ha pasado por varias instancias para poder emitir este documento, ¿no? Y veamos aquí que ha pasado por el viceministro de Gestión Pedagógica, también por un secretario general, así que todos ellos dan fe del procedimiento y seguramente que están clarificando a través de un informe precedente hecho por alguno de ellos, ¿sí? Entonces, este es, pues, y vemos acá que hay un código QR que nos invita a poder ver el mismo documento colgado en una plataforma oficial del Estado peruano, en este caso, ¿no? Entonces, esto nos garantiza que el documento es totalmente legal, ¿no? Y que no ha variado en su contenido también, porque recuerden que hoy un PDF, pues, puede ser fácilmente transformable, ¿no? En ese anexo, porque en este caso correspondió tener un anexo, contiene, pues, justamente lo que están aprobando ellos, el cuadro del detalle de los concursos, ¿verdad? En este caso lo están poniendo ahí, que hay una actividad previa de reunión preparatoria para la consulta previa de la política nacional, por ejemplo, de la educación intercultural bilingüe que va hasta el 2040 como cumplimiento, ¿no? Entonces, esta es una de las actividades, ¿no? Ya están mencionando que el mes estimado va a ser marzo y el otro marzo-abril y que va a haber representantes pues en sus diferentes instancias, ¿no? Entonces, este cuadro es importante para ellos mencionarlo porque les explica, en resumen, las actividades que están aprobando para su realización en este primer trimestre, ¿sí? Bien, entonces esto es el documento, en este caso son documentos reales, que sí existen en el portal peruano y que puede ser también descargado por ustedes, ¿no? Pero acá tengo otro que es un documento en Word, ¿no? Que este sí se los paso, chicos, porque lo demás puede ser descargable fácilmente, para que les dé una idea de cómo poner el principio, una estructura a grosso modo de lo que pueden ir poniendo en base a cualquier resolución. Pero siempre va a ser mucho más específico para una resolución eh, determinada, ¿no? Según la función que deseamos aprobar o involucrar, ¿no? No sé, si ustedes desean, le paso este formato en Word, por los otros más, no sé si es que no necesario, pero ahí pónganmelo en el chat para ver cuál de ellos necesita, ¿sí? Profesora, estas resoluciones normalmente las redacta un abogado, no necesariamente, generalmente cuando es un documento como el que han visto que es bastante extenso, lo redacta la oficina de secretaría que apoya a la alta dirección, ¿no? Y sí, generalmente puede ser revisado por un área legal, ¿no? Sí, un área legal lo revisa. Pero las instituciones pequeñas, por ejemplo, en la que yo estoy, simplemente los revisamos varias personas que por ahí estamos involucrados y actualizados con las normas legales, ¿no? Porque no tenemos un área legal dentro de nosotros. Pero el ministerio sí, que de hecho que lo tiene, ¿no? Los viceministerios también, las instituciones grandes, los organismos del Estado que tienen por ahí
autonomía propia, también tienen sus propios sectores legales que pueden ayudarnos. Ahora, dentro del área legal puede haber un abogado, seguramente, ¿no? Seguramente que sí, pero no necesariamente los redactan ellos, ¿eh? Pasan generalmente a revisión. Ahora, si dentro del área de secretaría que apoya a la redacción está un abogado, pues sí, si en caso cubre el perfil o se está preparada esa vacante para esto y está preparado ese grupo profesional que se necesita, pues sí, ¿no? Si está presupuestado también para que lo tenga la institución, sí, también puede haber la presencia de un abogado, ¿no? Pero no necesariamente. Bien, chicos, entonces hemos llegado a la parte final. Vamos a compartirles esta parte de acá para que ustedes la puedan ver. Ya. Como hemos ido. Aquí está. Sí. Hemos ido avanzando sobre 5 sesiones, ¿cierto? Todo esto hemos tocado desde la clase 1 hasta la clase 5 en vivo. Espero hayan aprovechado, pues, estar involucrados todos en la recepción de este certificado que les ofrece ITEC, que es muy, muy útil para fortalecer su currículum y fortalecer también los saberes aprendidos a través de la evaluación, ¿no? Que por ahí han estado ya resolviendo varios de ustedes. Bueno, hemos llegado, pues, a la parte final de este curso de redacción de documentos administrativos y queremos expresar pues nuestro sincero reconocimiento por este compromiso que han tenido varios de ustedes, sobre todo en la parte activa y el interés que han demostrado a lo largo de cada sesión, ¿no? Mis felicitaciones para ustedes que están aquí en la clase en vivo y también para los que están en las clases grabadas, que a veces no han podido asistir por algún motivo, ¿verdad? Así que desde ITEC, que estén comprometidos con la enseñanza, reafirmamos pues siempre nuestro compromiso con la formación continua y de calidad, sobre todo que ofrece siempre ITEC, orientada pues a ese desarrollo profesional que deben tener siempre ustedes y al fortalecimiento de la gestión administrativa involucrada con la redacción de documentos. Así que felicito a todos y nos vemos pues hasta otra oportunidad, chicos. Hasta luego, que les vaya todo muy bien.